Buenos días, Humash, para el día domingo, Parashat Matot Mas'eh. O sea, esta semana hay 2 parashiot y con eso culminamos el libro de números de Bamidbar. O sea, normalmente hay una sola parashá cada semana, pero a veces hay 2 parashiot. La Torah empieza hablando aquí de votos y juramentos. Vayidaber Moshe el Rashi Hamatot Livnei Israel Lemor. Moshe habló al conjunto de los príncipes, los jefes de las tribus de los israelitas en grupo en el transcurso de su transmisión de las leyes al pueblo, diciendo: esto es lo que ordena el Eterno. Ish ki yidor neder la Hashem o hishava shvua leesor isar al nafsho lo yachel dvaro kechol hayotze mipiv yaaseh. Los votos formulados por un menor de edad no son legalmente vinculantes. Si un hombre adulto que es mayor de 12 años formula un voto al Eterno o pronuncia un juramento para prohibirse algo que de otro modo le estaría permitido, no debe profanar su palabra, sino cumplirá todo aquello que haya salido de su boca. Un voto es una declaración de intenciones relativa a un objeto específico, mientras que un juramento, ¿qué es un juramento? Lo es respecto de la propia persona. En ninguno de estos casos puede la persona romper su voto o su juramento. Sin embargo, si un sabio experto o un tribunal conformado por 3 personas no expertas lo consideran necesario, pueden declarar al voto retroactivamente nulo. Esto se denomina desligar del voto. En otras palabras, la Torah ya tiene sus prohibiciones. Hay 365 prohibiciones en la Torah. Hay 248 mitzvot que son positivas, o sea, actos que hay que hacer. En total, 613. Este individuo, por alguna razón, quiere prohibirse algo adicional. Por algún motivo, decidió que por un tiempo no va a comer alguna comida, o no va a ir a algún lugar, o no va a hacer alguna actividad. Y como no tiene la fortaleza en sí quizás de cumplir con eso, entonces la persona hace como un juramento. Y esto es algo bastante importante y mucho más fuerte de lo que uno se podría imaginarse. O sea, él dijo que yo juro o tomo este voto dependiendo si se trata de alguna actividad con él como persona o si es de un objeto. Un voto se llama que no va a hacer o no va a comer. Entonces dice la Torah, tiene que cumplir con esto y tiene que tratarlo realmente como una prohibición de la Torah. O sea, si es correcto hacerlo o cuándo hay que hacerlo, esto es otra conversación. Pero el hecho es de que si lo hiciste y lo asumiste, tienes que cumplir. La palabra de uno en este contexto es algo que tiene una fuerza de ley ya, o sea, de que tiene que cumplir con eso. Ahora, aquí estamos hablando de alguien quizás dijo algo que no es
responsable, no es realista, no corresponde. Entonces un sabio ve y esto, entonces ellos existe la forma de anular eso o desligar, quitar esto de que no tenga el efecto o quitar el efecto que tiene. Pero en términos quizás más generales, lo que deberíamos aprender de esto es cuidar nuestra palabra. Cuando uno se compromete con algo, es algo que tiene que cumplirse. No es una broma. No fue mi intención. No. Tus palabras tienen fuerza y te obligan. Y no puedes después, así tan fácil, echar para atrás. Es algo que y definitivamente uno tiene que cuidarse mucho de usar la expresión que tanto se escucha en la cotidianidad, ¿no? Te juro. Esa es una expresión que carga en sí muchas implicaciones. Tiene fuerza. Quizás no fue tu intención. Es tanto así que en Erev Rosh Hashanah, antes de que empiece el año nuevo, en la mañana antes de empezar, hacemos Hatarat Nedarim, tratar de absolver y quitar cualquier cosa que hayamos recibido y ni siquiera nos dimos cuenta, porque no quieres entrar en el año nuevo cargando con cosas que te obligan. Ok, entonces dice así. Dice, Veisha ki tidor neder la Hashem veosra isar bevet avia beneurea. Si una mujer formula un voto al Eterno o se impone una prohibición por medio de un juramento, siendo menor de 11 años, sus votos no serán jurídicamente vinculantes por ser ella menor de edad. Si ella formula su voto o juramento pasados sus 12 años y medio de edad y no está casada, es una persona libre y sus votos son legalmente vinculantes, al igual que los de cualquier adulto. Ahora bien, si ella está en casa de su padre, es decir, aún es soltera y se encuentra por tanto bajo la sola jurisdicción de aquel y también está en su juventud, o sea, entre sus 11 y sus 12 años y medio de edad, le serán aplicables las siguientes leyes especiales. ¿Qué son estas leyes? Veshama avia et nidra, ve'esara asher osra al nafsha, vehecher ishla avia, Vekamu kol nidareha vechol isar asher osra al nafsha yakum. Si su padre oye el voto o la prohibición que ella se ha impuesto a sí misma, al pronunciar un juramento, y aun si su padre permanece en silencio, con lo que confirma dicho voto o juramento, en este caso, todos sus votos serán vinculantes. Y del mismo modo, toda prohibición que ella se haya impuesto a sí misma en estas condiciones también serán vinculantes. Ve'im heini avia ota biyom shamo, kol nedareha ve'esareha asher osra al nafsha lo yakum, v'Hashem yislachla que heini avia ota. Pero si su padre la inhibe el día en que escucha ese voto o juramento anulándolo, dice no puedes asumir esto, y lo declara nulo y sin efecto, entonces en ese caso todos los votos y prohibiciones que ella se haya impuesto sobre sí y él haya anulado no serán vinculantes. El Eterno lo perdonará en caso de que transgreda su voto o juramento antes de percatarse que su padre lo ha anulado, porque su padre ya la lo canceló
y al impedir que el voto o juramento adquiera fuerza de la ley, entonces si ella llega a hacerlo, inclusive si no sabe que su padre lo anuló, no pasa nada porque él tiene esa autoridad sobre ella. ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר אוסרה נפשה, si entre sus 11 y 12 años y medio de edad ella es prometida, eso se llama arusá, a un hombre mientras sus votos están vigentes o mientras lo están los juramentos que hiciera con una expresión de sus labios y así se los autoimpuso sin que media anulación o confirmación por parte de su padre. Entonces dice, ושמע אישה ביום שמו והחל ישלה, וקמו כל נדריה ועשריה אשר אסרה נפשה יקומו. Y su prometido oye al respecto, pero permanece en silencio. El día que se entera, sus votos seguirán siendo vinculantes y la prohibición que ella se haya autoimpuesto con su juramento seguirá siendo vinculante. Con su silencio, el prometido lo ha confirmado. Exactamente como fue el caso de su padre. Pero ve'im biyom shemoa isha yaniota, והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אוסרה על נפשה והשם יסלח לה. Pero si el prometido, que se llama Arus, con el apoyo de su padre, la inhibe en el día en que se entera, anula así el voto que ella se ha autoimpuesto y la fórmula verbal que se ha autoimpuesto al pronunciar su juramento, y el Eterno lo perdonará si lo transgrede sin saber que lo ha anulado. Porque igualito, o sea, si es el padre que tiene la autoridad, el padre en esta edad justo que estamos hablando, tiene esa autoridad de cancelarlo. Y si es su prometido, también. Veneder ואת מבטא, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. Dice, si el compromiso eirusín se rompe mientras la mujer todavía se encuentra en esa franja de edad, ella regresa a la jurisdicción de su padre, pasando a estar sujeta a las leyes aplicables a los jóvenes solteras de su edad. Pero en lo que respecta al voto o juramento de una mujer que se casó con su prometido, pero pasó a ser viuda o divorciada, mientras aún se encontraba en esa franja de edad, lo que se prohibiera a sí mismo seguirá siendo vinculante para ella a partir del momento en que la mujer que está casada o estaba casada, su padre deja de tener potestad sobre ella, incluso si posteriormente queda viuda o divorciada. ואם בית אישה נדרה, o asra isar nafsha bishvua, si la mujer, cualquiera fuera su edad, se casó con su prometido e hizo un voto en casa de su esposo, es decir, mientras se hallaba bajo su autoridad, o se autoimpuso una prohibición con un juramento, ושמע אישה והחל ישלה לא הניע אותה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. Y su marido oye y guarde silencio y no la inhibe, todos sus votos serán vinculantes y toda prohibición que ella se haya autoimpuesto será vinculante. Con su silencio, el marido ha confirmado implícitamente el voto o juramento de la mujer. ואם הפר יפר אותם אישה ביום שמו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, Isha hafiram v'Hashem yislachla. Si en cambio su marido los anula en el día que los oye, nada de lo que emane de los labios de ella con respecto a sus votos o prohibiciones autoimpuestas será vinculante. Su marido los ha anulado y el Eterno los perdonará si en su desconocimiento de la anulación concretada por su esposo, ella los transgrede.
כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. Ahora bien, su esposo no tiene control sobre la totalidad de sus votos y juramentos. Únicamente puede mantener y puede anular todo aquel voto o juramento vinculante de automortificación que afecte la relación entre ambos. ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום, והקים את כל נדריה או את כל עשריה אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שמו. En lo que respecta al periodo durante el cual el esposo puede anular tales votos o juramentos, si su esposo guarda silencio desde el momento en que oyó sobre el particular un día entero hasta el comienzo del día siguiente, o sea, hasta el anochecer del día en que supo de ellos, por el hecho de haber guardado silencio, habrá confirmado todos los votos y prohibiciones que ella ha asumido, los ha confirmado por guardar silencio en el día que los oyó. Vim hafer yafer otam acharei shamo venasa et avono, pero si cambia de parecer y los anula después de haberlos escuchado y confirmado con su silencio hasta el fin del día o diciendo lo apruebo, la anulación será inválida. Él soportará la iniquidad de ella si su mujer llega a transgredir su voto o juramento en la creencia de que él los ha anulado. Eile hachukim asher tziva Hashem et Moshe ben ish liishto ben av levito benurea bet avia. Estas son las reglas que el Eterno ordenó a Moshe respecto del hombre y su esposa, o del padre y su hija, mientras en su juventud ella viva en casa de su padre. El sabio, el tribunal pueden desligar del voto, en tanto que el padre y el esposo o el prometido pueden anularlo, pero no la inversa. Ok, estos son leyes que la Torah llama Jukim. Estos son los decretos divinos que Hashem puso sobre el hombre y mujer y en su relación. Ahora la Torah regresa a la historia del ataque a Midian. וידבר השם ומשה לאמור, y Hashem habló a Moshe para decir, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף על עמך. Ejecuta la venganza. La Torah va a retomar la narración histórica y prosigue con la consecuencia de los sucesos que pasó en Shittim, cuando muchas personas murieron en la plaga, cuando se pecaron ahí con las hijas de Midian. Entonces Hashem ordenó a Moshe hostigar a los midianitas y le anticipó que pronto tendría que atacarlos de forma directa. Y eso es lo que dice, Nekom nikmat bnei Israel meita midianim achar tiasef alamecha. Ejecuta la venganza. ¿Por qué venganza? Porque ellos habían hecho una gran, desgracia al pueblo judío con todo su plan de seducir a los hombres. Entonces, tras eso, tú morirás y serás reunido con tu pueblo. וידבר משה לעם לאמור, היחלצו מאתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. Moshe entendió que al término de la batalla habría de morir, y aún así no se demoró en cumplir la orden de Hashem. Moshe habló al pueblo diciendo, armen de entre ustedes hombres justos para el ejército, para que libren batalla contra Midian e inflijan la venganza del Eterno sobre Midian. Dios había descrito la batalla como la venganza por los israelitas, pero siendo que todo enemigo del pueblo judío es enemigo del Eterno, los conceptos se equivalen. Elef lamate lechol matot Yisrael tishluchu latzavá. Moshe continuó, de cada tribu enviarán ustedes 1000 de esos hombres,
de todas las tribus de Israel, incluyendo la tribu de Leví, comúnmente exenta del servicio militar para el ejército. Algo especial aquí. Inclusive los miembros del tribu de Leví tenían que participar en esto. וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה 12,000 חלוצי צבא. De los miles de los israelitas, 1,000 hombres fueron entregados por cada tribu a su pesar, porque era evidente que pelear esta batalla apresuraría la muerte de Moshe. Ciertamente los judíos habían molestado a Moshe una y otra vez desde que salieron de Egipto hasta ese momento, pero sentían un gran respeto por él y por eso intentaban no perderlo, no quería que Moshe se apartara de ellos. De todas formas, ellos hicieron la voluntad de Hashem y entonces llegaron 12,000 hombres armados para la batalla, 1,000 de cada tribu. וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אוכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. Moshe los envió 1,000 de cada tribu al ejército. Él, junto con Pinchas, el hijo de Elazar, el sacerdote, porque de aquí aprendemos cuando alguien empieza una mitzvah, decimos que debe terminar. Él fue quien mató a Zimri con la princesa midianita y con eso terminó la plaga. Entonces él empezó el proceso de terminar con Midian de alguna forma. Entonces aquí él va a ser el que va a liderar esta guerra también. Fueron junto con los utensilios sagrados, que es el arca que siempre acompañaba a los israelitas en la guerra, la placa frontal del Kohen Gadol, que neutralizaba el poder de la magia. También llevaba consigo las trompetas para hacerlos sonar durante la batalla. Dice, ellos se lanzaron al ataque contra Midian y como el Eterno ordenará a Moshe, y mataron a todos los varones mayores de edad. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע 5 מלכי מדיין ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. Mataron a los reyes midianitas que son Evi, Rekem, Tzur, Hur y Reva. Eran los 5 reyes de Midian, todos eran culpables por igual de conspirar contra Israel y por eso murieron todos de la idéntica manera y también mataron a Bilam, hijo de Beor, al filo de espada. Fue ese un acto de justicia poética porque Bilam había intentado utilizar el arma de los judíos que es la boca y terminó muriendo con su propia arma que es la espada. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת מקניהם ואת כל חילם בזזו. Los israelitas tomaron cautivos a las mujeres de Midian, sus bebés, y les arrebataron todas sus bestias, todo su ganado y todas sus posesiones. ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש. Prendieron fuego a todas sus ciudades de vivienda y también sus castillos donde residían sus autoridades políticas y religiosas. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, y llevaron todos los despojos transportables y todo el botín viviente, hombres y animales. ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל תשביב את המלכוח ואת השלל המחנה el Arvot Moab al Sher al Yadén Yericho, y llevaron los cautivos, el botín de animales y los despojos susceptibles de transporte a Moshe y Elazar, el sacerdote, y a toda la comunidad de Israel hasta el campamento situado en los llanos de Moab junto al Jordán, frente a Jericho, en estricto cumplimiento a las órdenes de Moshe, no se apropiaron de nada para sí. Con esto terminamos el Chumash de hoy.